Bienvenido al podcast Nutrición Vegetal de Colinagro, una empresa nacional colombiana que hace más de 70 años es líder y pionera en la producción y comercialización de fertilizantes de alta calidad. Aquí, en ese espacio creado para la difusión de conocimiento, podrás conocer sobre todo lo que esconde este maravilloso mundo del agro. Y lo mejor, de la mano de nuestros profesionales. Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy hablaremos sobre fertilizantes hidrosolubles, soluciones para la nutrición de los cultivos de importancia agronómica. Los saluda Julio César Obando Montoya, ingeniero agrónomo de Colinagro. Hoy nos acompaña el agrólogo Javier Erazo, líder comercial de flores de Colinagro, quien cuenta con 17 años de experiencia en temas de nutrición mineral y fertirrigación, y el ingeniero Luis Gerardo Cudillos. Bienvenidos. Javier, cuéntanos desde tu experiencia por qué es importante la implementación de fertilizantes hidrosolubles y cuáles son los sistemas de fertirrigación que se pueden implementar. Hola, muchas gracias. Bueno, los productos hidrosolubles son importantes su uso, digamos, porque nos facilita su aplicación a través de sistemas de fertirrigación utilizando el agua, o digamos que podemos aprovechar al máximo estas aplicaciones en sistemas artesanales o sistemas ya de alta tecnología para la aplicación de este tipo de nutrición mineral. Lo podemos implementar en cualquier tipo de cultivo donde tengamos suficiente cantidad de agua. Lo podemos hacer a través de diferentes sistemas. Tenemos sistemas artesanales como lo es el drench o el aguateo, que son sistemas muy sencillos donde podemos utilizar diferentes tipos de fertilizantes que sean hidrosolubles, que ya más adelante creo que lo vamos a profundizar un poco más. Nos permite hacer aplicaciones localizadas a las necesidades del cultivo y básicamente digamos que este tipo de fertilizantes nos va a aportar los nutrientes necesarios en cada etapa del cultivo. Tenemos también, creo que otros sistemas que son muy importantes, implementados en cultivos como hortalizas, como tomate, el tema de flores que es por goteo y microaspersión. De pronto nos puedes profundizar un poco más en estos dos sistemas de fertirrigación. Digamos que acá tenemos unos sistemas ya más avanzados tecnológicamente, donde tenemos unos tanques de preparación de solución madre, donde hacemos soluciones concentradas dependiendo la cantidad que requiera el cultivo. Y esto está acompañado por unos sistemas de inyección de fertilizante y unos sistemas de líneas de goteo o microaspersores, que los microaspersores son un poco menos eficientes, vamos a tener mayor, digamos, desperdicio de agua y fertilizante frente a un sistema de goteo donde vamos a estar implementando una aplicación continua de agua y fertilizante a la medida. Entonces, esto va a ser mucho más eficiente el aporte de nutrientes y vamos a manejar un bulbo de humedad alrededor de la rizósfera, alrededor de la raíz de la planta, para que ésta lo pueda asimilar y lo pueda absorber de la mejor manera. Luis Gerardo, en estos momentos y por el tema de ciclos climáticos que vive el planeta Tierra, y obviamente acá en el trópico que estamos ubicados, estamos viendo unos fenómenos, pues hay veces de mucha precipitación y otros años de mucha sequía en el tema de disponibilidad de agua. Cuéntanos en ese orden de ideas los sistemas de fertirriego y la implementación de fertilizantes hidrosolubles, ¿cuál sería la importancia para esos escenarios? Sí, definitivamente el cambio climático es una realidad. Estamos ante un posible fenómeno, el Niño, que está programado y ya está andando precisamente en este momento en el país. Se están presentando en muchas zonas escasez de precipitaciones. Tenemos pues una temporada seca muy marcada cuando se presenta este fenómeno y allí pues es importante que nosotros implementemos este tipo de sistemas de fertilización y ser más eficientes en el uso del agua. Allí, pues como lo dice el compañero Javier, es importante porque tenemos una eficiencia en el uso del agua para riego y al mismo tiempo estamos entregando nutrientes solubles, asimilables y completamente disponibles para el cultivo. Que en el momento que, por ejemplo, se hace una aplicación de un fertilizante áfico, necesitamos la interacción de ese fertilizante áfico con unas condiciones específicas de humedad y también específicas en el tema de degradación de esas materias primas para que estén disponibles. Con el fertilizante áfico granulado normal vamos a tener
pues una disponibilidad mayor en el tiempo para un cultivo, pero en temporada seca va a perder un poquito la eficacia debido a que no va a haber estas condiciones de humedad que ayudan a solubilizar estas materias primas. Entonces, los fertilizantes hidrosolubles se convierten en una solución para afrontar condiciones de temporada seca, nos entregan nutrientes, ayudamos a optimizar el uso del agua y mejoramos la nutrición de los cultivos al mismo tiempo. Javier, por favor, háblanos un poco del tema de las formulaciones que podemos encontrar en el mercado para sistema de fertirrigación. Perfecto, Julio. Tenemos diferentes formulaciones y de esto depende también la eficacia que tengamos de cada producto. Entonces tenemos algunos que son polvos mojables y otros que son cristales solubles. Los polvos mojables, digamos que van a tener una menor solubilidad, van a dejar mucho residuo en los tanques de preparación, pueden ocasionar taponamiento de goteros o de los sistemas de fertirrigación y digamos que los cristales, como su nombre lo dice, solubles, van a tener una mejor solubilidad, van a tener una mayor disponibilidad de eficacia en los sistemas de fertirrigación, bien sean los artesanales o bien sea ya los de alta tecnología. Entonces, digamos que las características de estos fertilizantes también están supeditadas por temas de la calidad del agua, que también es importante, qué calidad de agua tenemos en la finca. El agua pues va a tener unas condiciones de pH, también de conductividad eléctrica, unos contenidos también de ciertos elementos, carbonatos, bicarbonatos, y digamos que ellos van a interactuar también con este tipo de fertilizantes hidrosolubles que van a aportar también en cierto momento parte de esos elementos al cultivo. Perfecto, quiero dar una amplitud al tema de fertirrigación y es muy importante destacar los siguientes beneficios en la fertirrigación que estamos encontrando en las nuevas agriculturas. Primero, la mayor eficiencia al uso de los nutrientes. Segundo, el uso eficiente del agua. Tercero, mayor precisión y control. Cuarto, reducción de la contaminación del suelo y del agua. Y quinto, una mayor uniformidad a la distribución de nutrientes. Bueno, quería mencionar algo muy importante o preguntarle a nuestro compañero ingeniero Luis Gerardo Cubillos, ¿cuáles son los cultivos que mayor se implementan los sistemas de fertirrigación en Colombia? Bueno, Julio, en Colombia pues los cultivos agroindustriales son los que tienen pues una mayor implementación de este tipo de tecnología porque su mismo objetivo de mercado se lo exige. Tienen que ser altamente productivos, tienen que ser muy precisos en la entrega de nutrientes, tienen que mejorar la nutrición de las plantas y también tienen que estar a la vanguardia del uso de las tecnologías. Estos sistemas que tienen tantas ventajas, estos sistemas de fertirriego, como nos los menciona Javier, son muy importantes para mejorar el tema productivo en los cultivos, pero también hay que tener en cuenta que son sistemas que tienen un alto costo de implementación. Entonces, este costo alto de la implementación hace que sea un filtro para algunos agricultores, para las agriculturas de pequeña escala. No quiere decir que sea excluyente, hay algunos sistemas de bajo costo que se pueden implementar, pero los sistemas de alta tecnología son costosos y allí es importante la solubilidad de las materias primas, porque como nos lo decía el compañero Javier, un taponamiento de goteros puede significar pues la pérdida de eficiencia y la pérdida de la entrega de nutrientes en unas plantas que van a dejar de ser productivas y se pierde pues el fertilizante que se está aplicando. Javier, una pregunta muy importante que tenemos que resolver en este podcast. ¿Solo el tema del sistema de fertirriego se encuentran con soluciones para etapas de levante o también podemos encontrar soluciones para etapas productivas o para diferentes estados fenológicos de los cultivos? Es una buena pregunta, Julio. Encontramos, digamos, que estos sistemas o estas fórmulas nutricionales las podemos implementar en todas las etapas del cultivo. Desde una etapa inicial de siembra, una etapa vegetativa, una etapa de desarrollo, formación y una etapa productiva. Obviamente que las necesidades nutricionales de cada cultivo y de cada etapa son diferentes y hay que ir ajustando las fórmulas y las cantidades de fertilizante a aplicar de acuerdo a estas necesidades nutricionales del cultivo. Javier, quiero que de pronto también nos des la siguiente respuesta. ¿Cuáles son las características físicas y químicas que se tienen que tener
de importancia para la implementación de un fertirriego? Características físicas, pues importante la calidad de las materias primas o de los fertilizantes que vamos a utilizar, que sean hidrosolubles, que sean cristales solubles, que estos productos, digamos, hay que tener cuidado el tema de la reacción que me van a producir en el agua de riego, porque hay fertilizantes que pueden tener una reacción ácida, otros pueden tener una reacción neutra o una reacción básica. Dependiendo de esas reacciones, digamos, vamos a tener unas condiciones de pH óptimo para el cultivo y unas condiciones de conductividad eléctrica óptima, pues que recordemos que la conductividad eléctrica es la cantidad de sales que tenemos disueltas en una solución. Pregunta para Luis Gerardo. ¿Cuáles son, digamos, los fertilizantes de mayor uso que podemos encontrar en el mercado para la implementación de fertirriegos? Sí, en este tema es importante tener en cuenta varias materias primas. Principalmente en el mercado se consiguen materias primas simples como los nitratos y los sulfatos. Hay que tener en cuenta aquí el tema de la compatibilidad. Son muy poco compatibles los sulfatos con los nitratos. Entonces, en ese sentido, las materias primas tienen que tener una mezcla independiente o hacer unas premezclas para identificar si no se llegan a presentar precipitados que nos puedan disminuir la efectividad de aplicación de estos fertilizantes. Ahora bien, estas materias primas también tienen que disolverse en ciertas cantidades que sean completamente asimilables por la planta, teniendo en cuenta lo que nos decía Javier, el tema del pH y también el tema de la conductividad. Hay unos parámetros establecidos en donde no podemos sobrepasarnos porque las plantas ya llegan a un punto de saturación donde las sales pueden llegar a causar daños en la toma de agua o también en la toma de los mismos nutrientes. No va a ser posible esta toma de nutrientes. Entonces, estas materias primas son muy importantes saber cómo se mezclan, saber cuáles son las que están disponibles en el mercado y también tener en cuenta cuáles son los requerimientos del cultivo, la etapa en la que estoy, para balancear completamente los nutrientes que voy a aplicar por fertirriego. De acuerdo, sí, digamos que aquí también hay que tener en cuenta un tema ya de acuerdo a las fuentes de cada fertilizante con el tema de compatibilidad. Entonces, es importante las mezclas que vamos a realizar en las fincas con este tema de los fertilizantes, si son fuentes solubles, digamos, simples o son compuestas, ya que, por ejemplo, no podemos mezclar los calcios con sulfatos, porque al final vamos a obtener un sulfato de calcio, que es un yeso, va a ser insoluble, se precipita en los tanques, vamos a tener taponamiento de goteros. Entonces hay que tener mucho cuidado también con el tema de los fertilizantes a base de fósforo, porque digamos también, si nosotros tenemos fósforo mezclado con calcios, tenemos a obtener fosfatos de calcio que son insolubles y se van a precipitar. El otro tema importante, sobre todo para lo que aplica en fertilizantes con contenido de elementos menores, es que debemos utilizar fuentes quelatadas, ya que un quelato son compuestos químicos en los que un ion metálico es unido a una molécula orgánica y generalmente un ácido orgánico para formar una estructura estable. Esta estructura protege al ion metálico para evitar que reaccione con otros iones que estén presentes, bien sea en el suelo, en la materia orgánica, y evita que se fijen. Entonces van a estar disponibles para que el cultivo los pueda absorber fácilmente. Entonces es importante también, digamos, tener diferentes tipos de quelatos que podemos usar, ya que tenemos algunos quelatos que existen en el mercado, la mayoría son EDTAs. Un EDTA trabaja en unos rangos de pH de 5 hasta 7, bien sea el pH del agua o el pH de la solución del suelo. Y hay otros quelatos que ya son mucho más estables, que son los DTPA, que trabajan en un rango de 5 hasta 8, y ya otros de mayor nivel, que son los EDHA o EDHSA, que existen también en el mercado, que ya trabajan en un rango de pH de 3 hasta 11. Perfecto, vamos a hacer un resumen importante para conectar un poco las ideas. Lo primero es que cualquier cultivo puede implementarse con un sistema de fertirriego desde que tengamos una disponibilidad de agua. Lo segundo es que hay que tener en cuenta las formulaciones, si son polvos solubles o cristales hidrosolubles, que lo ideal es que sean cristales hidrosolubles. El cuarto son variables como el pH, variables como la conductividad eléctrica, la compatibilidad, que juega un papel muy importante, la solubilidad y cómo vienen esos elementos
menores y vienen quelatados, que entendemos que se pueden quelatar son los metales. Quiero hacer un cierre muy importante y aprovechando de que hay muchos cultivos nuevos en el tema de exportación que quieren implementar sistemas de fertirrigación y que obviamente estamos metidos en estos nuevos modelos de nutrición que son muy importantes. ¿Cuál creen ustedes que es los parámetros de importancia a tener en cuenta y los desafíos en el tema de la fertirrigación? Indudablemente, en este caso, tendríamos que estar hablando del acceso a las materias primas en el mercado, a tener unas materias primas balanceadas, algunos fertilizantes que ya estén con una formulación establecida, pero principalmente este punto va alrededor del agua, ¿no? El agua también es un recurso que tiene que estar disponible en las fincas, en los sitios en donde estamos haciendo nuestra producción agrícola, sin las características adecuadas del agua, sin hacer una caracterización ideal del agua para riego, no vamos a tener una eficacia si tengamos el mejor o la mejor fuente fertilizante que sea. Entonces, el punto más importante aquí me parece que es el agua, la disponibilidad del agua y también cómo este recurso se puede optimizar para obtener una mejor productividad en el cultivo. Eso es muy cierto. Digamos que el tema del agua es uno de los limitantes en muchas zonas y en muchos cultivos, pero digamos que si nosotros logramos tener fuentes de agua estables en el tiempo, si tenemos reservas para esas temporadas secas, podemos hacer un uso más eficiente de este tema de nutrición a la medida. Digamos, le estamos entregando los nutrientes que necesita el cultivo en cada etapa. El otro desafío grande es tener el histórico o tener, digamos, el tema de análisis de suelos. Tenemos que trabajar para manejar fertirriego dos tipos de análisis de suelos, que es el intercambiable o la fertilidad total y el análisis soluble, que es lo que está disponible en el momento del suelo. Y debemos de hacer un control en cada etapa con análisis foliares para saber qué debemos de ajustar o qué debemos de corregir en la fórmula que tenemos de nutrición para subir o bajar ciertos elementos que necesita el cultivo en cada etapa. Perfecto. Quiero hacer este cierre con unas soluciones que tiene Colinagro con diferentes productos hidrosolubles, que tenemos la familia de Agrimins Fertirriego y tenemos los irricoles, el inicio y el flores y frutos y también un producto muy implementado para abastecer las necesidades de hierro que se llama Caimán Hierro 8.1 con tecnologías de mucha solubilidad, con tecnologías con unos pHs en mezcla no ácidos ni muy alcalinos, los cuales vienen con un sistema de quelatación en los elementos menores para una mayor eficiencia y aprovechamiento de los cultivos. Muchas gracias a las personas que están en este podcast. Espérenos en un futuro podcast. Nutrición Vegetal, un podcast creado por Colinagro. Síguenos en todas las redes sociales, haz parte de nuestra comunidad y conoce sobre este maravilloso mundo del agro.